Buenos días, hermanos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Hoy les quiero compartir la reflexión del Santo Evangelio según San Juan, de los capítulos 14, del capítulo 14, versículo del 1 al 12. Y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Por ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no creen que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? La palabra que yo les digo, no la digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, crean por las obras. Yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, sabemos que los problemas cotidianos, la situación actual y la falta de misas nos tienen en un aspecto de incertidumbre y a la vez en cierto temor a lo que vendrá. Pero Jesús nos dice en el texto del Evangelio de hoy domingo estas palabras: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Dos capítulos más adelante en el Evangelio de San Juan, en el versículo 16, en el capítulo 16, en el versículo 22, dice la alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Los males de nuestro mundo y de la iglesia no deberían ser excusa para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Miremoslos como desafíos para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados, con cara de vinagre, con cara de amargura. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no tiene confianza en el triunfo de aquel que ha resucitado. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra con eso sus talentos. Aún con la dolorosa conciencia de nuestras propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararnos vencidos. Hay que recordar lo que el Señor dijo a San Pablo: te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad.
El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria que se lleva con una ternura. La ternura combatiente ante los embates del mal, el mal espíritu de la derrota. Ese mal espíritu, hermano, es el espíritu de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica. Es decir, que no queremos esperar los tiempos perfectos del Señor, porque creemos que nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. De cierto que en algunos lugares se produjo una deforestación espiritual, es decir, algunos cristianos se han secado espiritualmente, producto de una sociedad que quiere construirse sin Dios o que destruyen sus raíces cristianas. Ahí el mundo cristiano se está haciendo estéril y se agota como una tierra sobreexplotada que se convierte en arena de desierto. En algunos países las resistencias violentan al cristianismo y obligan a los cristianos a vivir su fe casi a escondidas dentro de su propio país, en la tierra que ellos aman. Pero también, hermanos, otra forma dolorosa del desierto espiritual lo encontramos también dentro de nuestra propia familia o en el propio lugar de trabajo. Puede ser ese ambiente árido que hay que conservar, donde hay que conservar la fe y transmitir e irradiar esa fe. Pero, hermanos, precisamente a partir de esa experiencia, de ese desierto que experimentamos a veces dentro de nuestro entorno con los malos comentarios, es allí donde se vuelve a descubrir la alegría de creer, del valor de lo que es esencial para vivir. Así en el mundo de hoy y con Jesús diciéndonos en el Evangelio: no pierdan la paz, no pierdan la fe. Nos invita a que con nuestra propia vida, o nos dice que con nuestra propia vida indiquemos el camino a la tierra prometida, y de esta forma mantener viva la esperanza en todos los que nos rodean. En todo caso, mis hermanos, estamos llamados a ser personas de fe, a ser cántaros para dar de beber a los demás. A veces ese cántaro se convierte en una pesada cruz, esa cruz donde, traspasado nuestro Señor, se entrega y se convierte para nosotros en agua viva. Hermanos, no nos dejemos robar la fe y la esperanza. Este mensaje no es solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Saber que en Cristo Jesús somos todos sacerdotes que celebramos la acción de gracias por la salvación que Dios ha regalado al mundo. Así es como construimos el reino de Dios, por los sacrificios que ofrecemos. No son los mismos sacrificios que hacían en la antigua alianza, de los holocaustos de carneros y toros, sino el sacrificio que ofrecemos hoy es la entrega de nuestras vidas al servicio del reino de Dios, comprometidos en formar ya aquí la familia de Dios, donde reina la verdad, el amor y la justicia. Eso es lo que los cristianos somos por nuestro bautismo. El desafío está en llegar a ser en la vida real lo que ya somos en la presencia de Dios. Nuestra llamada consiste en llevar a la práctica de cada día ese amor con el que Dios nos amó en Jesús y que nos transformó en un pueblo elegido y nación consagrada. Para llegar a nuestra meta, el Evangelio de hoy nos muestra el camino. El mismo Jesús que dice de sí mismo que es el camino, la verdad y la vida. A los apóstoles les costó comprender que mucho más que aprender unas verdades era seguir a Jesús. Les costó comprender que no se trata de aprender teología, sino de encontrarse con Jesús y dejarle
que fuese el guía que lo lleva hasta el reino del Padre. No había más camino que seguir sus huellas. Hoy nos tenemos que decir lo mismo. Ser cristiano es seguir las huellas de Jesús, comportarnos como Él lo haría, amar a nuestros hermanos y hermanas hasta darlo todo como Él lo hizo. Los que creen en Cristo o los que creemos en Cristo pueden hacer o podemos hacer lo que Cristo hizo e ir a donde Él nos conduzca, ya que Cristo es para nosotros el camino, la verdad y la vida. A Él sea el honor y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones.